ya es todo. Quiero presentarles a mi discípulo. Yo lo veo como un hijo, aunque es de mi edad. Lo conocí. Vente, pastor. Dale un aplauso al pastor Juan. Lo conocí ya tiene un rato, ¿verdad? Ya tiene un ratito. Me acuerdo de tantas cosas, pastor Juan. Y yo sé que el Señor lo ha usado, lo ha transicionado. Estamos a punto ya de conocer a su bebé. ¿Cuántos podemos darle gracias a Dios? A la pastora Erika, bueno, ustedes la conocen, pero yo quiero que tú puedas estar atento a la palabra que Dios va a hablar a través del pastor Juan, porque sé que Dios tiene una palabra. ¿Cuánto siempre que el pastor Juan predica a todos, ay, salimos bien tocados por el Señor? Dale otro aplauso al Señor por la vida del pastor Juan. Gracias. Pues bueno, iglesia, acompáñame cerrando tus ojos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos, Señor, que nos permitas disfrutar de tu palabra, Señor. Padre, que puedas hablar a nuestros corazones, Señor, y que nos sigas revelando, Señor, por qué estamos aquí, Señor. ¿Quién nos ha traído el día de hoy, mi Dios? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién es tu Hijo para nosotros? Padre, gracias por los corazones de cada uno de tus discípulos, Señor, que se encuentra el día de hoy aquí, Señor. Bendícelos, háblales, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues la charla del día de hoy se llama ¿Con quién vienes? ¿No? Quizás dices, no, pues a mí me trajo mi esposo, mi esposa, ¿no? La niña que me gusta. A veces sucede, ¿eh? De repente llegan jóvenes a Cristo o niñas a Cristo porque vienen acompañando, ¿no? De repente a alguien que... Hay un término no bíblico que se habla del evangeligue, pero yo sé que no sucede aquí, entonces no hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿con quién vienes? Regresa a ver a tu vecino, pregúntale, ¿con quién vienes? ¿No? ¿A quién sigues? ¿A quién sigues, no? Bueno, pues a ti les van a decir quizás alguno, ¿no? Guiño, guiño. Pero Dios hoy quiere reafirmarnos el por qué estamos aquí. ¿Quién es Jesús en tu vida? Vamos a la palabra para no irnos tan tarde. Juan 21:4. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 21, versículo 4. Pedro está teniendo un diálogo de redención, de perdón, de amor, ¿no? De reconciliación, no con Jesús, sino con él mismo. Está teniendo ese diálogo, ¿no? Y lo último que le dice Juan 21:4 en este diálogo, una vez que nuestro Señor se presenta con los discípulos que estaban pescando. Yo sé que han visto las fotos que están publicando del mar de Galilea, ¿no? Activa tu fe, en 2021 hay que estar allá. Amén. Y dice Juan 21:4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Dice, y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, ¿no? Y aquí nos conectamos con que en una ocasión Jesús se encontró con Pedro pescando y los llamó, ¿no? ¿Y te acuerdas qué les dijo? Que les dijo: sígueme y te haré pescador de hombres, ¿no? Y Pedro sabía a quién seguía, ¿no? O por lo menos nosotros podemos intuir que él sabía que seguía a Jesús. Acompáñame al 21:17. Juan 21:17. Está teniendo este diálogo de redención y le dice la tercera vez, dice la palabra. Jesús le dice a Pedro, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿no? Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Todos recordamos este diálogo hermoso, ¿no? Nos han predicado, hemos predicado, pero esta última parte está impresionante. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, dice. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme, ¿no? Empezamos leyendo la parte donde ellos estaban de vuelta pescando, ¿no? El Señor murió, sabes la historia, Pedro lo negó, viene un diálogo de reconciliación que Pedro tenía que vivir,
Pero esta última parte donde Jesús le dice a Pedro, sígueme. Yo te cuestionaba, ¿no? ¿Con quién vienes hoy, no? ¿Lo puedes ver? ¿No? ¿Lo puedes oler? Yo espero que huela bien a la persona que te trajo el día de hoy, ¿no? ¿Lo puedes oler? Quizás dices, viene bañadito, sí se peinó, ¿no? Me insistió tanto esta vecina, este vecino incómodo, que tanto me insistió que hoy estoy aquí, ¿no? Y de repente puedes ver la persona que te ha dicho, ven conmigo, la persona que te ha invitado, la persona que te dice, sígueme. Pero aquí a Pedro, quien le está diciendo, ven conmigo, sigue mis pasos, es aquel hombre que le había hecho un llamado tiempo atrás, que Pedro podría ver cómo Jesús se levantaba temprano. No sé cómo se levanta la persona que te acompañó, que te invitó el día de hoy, pero si es tu esposa, tu esposo, tú sabes cómo se despierta, ¿no? O si son tus hijos, que les vas ahí a picar de ya son las 7, vámonos a la escuela, ¿no? Entonces Pedro escucha un sígueme de un hombre que hace 3 años, dicen los teólogos, 3 años y medio la duración del ministerio de Jesús, que hace 3 años lo había invitado a ser pescador de hombres, le había dado un propósito a su vida, y en esta ocasión le está diciendo sígueme. Y no sé si te has puesto a pensar o has reflexionado en las ideas de Pedro de decir, ¿cómo me dice sígueme un hombre que yo sé que fue a la cruz, que sé que lo sepultamos, lo llevamos a una cueva, sellamos la piedra? ¿Cómo hoy me dice sígueme un hombre que sé que murió? Y hoy delante de mí está un hombre que me acaba de perdonar, que me acaba de recordar mi propósito, y hoy me dice sígueme. No sé si te has reflexionado eso. A mí me voló la cabeza el decir, es el mismo Jesús que hoy a ti y a mí nos dice sígueme. Es el mismo Jesús que hoy en la mañana te dijo, levántate, vamos a la iglesia, pero hay que bañarse antes de salir, ¿no? Es el mismo Jesús. Déjame asentarlo de esta forma. Nosotros hoy estamos siguiendo no al Jesús que está en carne, que puedes oler, que puedes tocar, como a la persona que tienes al lado. Hoy seguimos a ese Jesús resucitado, a ese Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos, dice la palabra. Él es el que te dijo, sígueme el día de hoy, ¿no? Y podríamos terminar de predicar en este momento, pero vamos a entender esto, ¿no? ¿A quién sigues? Vuelve a decir a tu vecino, ¿a quién sigues? ¿Quién es el que sigues? ¿Amén? Vamos a esta palabra, Mateo 16:13. Mira qué padre este cuestionamiento que hace Jesús. Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hoy cuestiónate, ¿tú a quién sigues? ¿Tú quién dices que es aquel que te trajo el día de hoy? ¿Quién dices que es aquel que te dio sanidad, que restauró tu matrimonio, que te está transformando, o que transformó el vecino, ¿no? Que ponía reggaetón en las noches y que ahora ya es diferente, pone reggaetón pero ahora es cristiano, ¿no? Digo, de gustos a gustos, ¿no? Entonces, les cuestiona Jesús, les dice, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Y ahí tenemos a Pedro, ¿no? A ese Pedro que en un momento, tiempo después, iba a estar preguntándose, ¿cómo te voy a seguir? ¿Cómo voy a seguir a alguien que ha resucitado? ¿Cómo voy a seguir a alguien que sé que estuvo en una tumba? Y aquí tenemos una revelación que habla la palabra, ¿no? Estamos en Mateo 16:16. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y podríamos decir, bueno, Pedro sabía a quién seguía, ¿no? O por lo menos en ese momento vino ese flashazo cuando te despiertas y dices, Señor, yo te sigo a ti. Jesús, yo te voy a seguir. Me cuesta trabajo quizás levantarme temprano, ¿no? Honrar a mis padres, perdonar a mi esposo, pero hoy decido seguirte a ti. Y le dice Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿A quién sigues? Fíjate qué tremendo es esto.
Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está reconociendo cosas importantes aquí. Primero, Pedro reconoce que el Dios, que hay un Dios que está vivo, que es un Dios viviente, en un tiempo en donde los judíos ya empezaban también a adorar imágenes, levantar ídolos, estaban siendo, digamos que conquistados por los romanos. Cuando tú vayas a Israel y visites Cesarea Marítima, vas a ver las primeras imágenes que trajo el pueblo romano a Israel. Y desde ahí vas a ver ya esculturas. Entonces Pedro le está diciendo, está hablando esto y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive. Está reconociendo que hay un Dios que está vivo, que no es una escultura, que no puede hablar, ¿no? Dice la palabra que de repente tallaban la madera y levantaban una imagen que no hablaba, que no se movía, pero a esa imagen le creían. Y Pedro le está diciendo, eres el Cristo, el Hijo de un Dios que vive. Es decir, tenemos un Dios, iglesia, que está vivo. Amén. Y no solamente nuestro Jesús resucitado, sino Dios mismo, Dios Padre, es un Dios que vive. Y le está diciendo a la iglesia, Pedro está reconociendo que hay un Dios que vive. Y además reconoce a Jesús como el Hijo de este Dios. Está diciendo, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo de este Dios que vive. Reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, es decir, tú tienes la misma naturaleza de ese Dios que creó los cielos y la tierra. Le está diciendo, tú eres hijo, tu papá es aquel que nos da vida. Por eso es importante esta revelación que tiene Pedro de Jesús. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si le preguntas a Pedro, Pedro, ¿a quién sigues? Él ya tiene una respuesta. Él te puede decir, no, yo ya sé que sigo al Hijo de un Dios que vive. Pero no solamente eso, también le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el que habíamos esperado. Tú eres el que nos habían hablado los profetas. Amén. Para ellos era una promesa. No sé para ti que sea Cristo. No sé si fue una promesa o solamente es el Dios que le dio sanidad al que te invitó el día de hoy, o el Dios que transformó a ese vecino incómodo, ¿no? Porque podemos venir a una iglesia, congregarnos, y yo puedo estarme congregando porque es el Dios que transformó a mis padres, y por eso vengo a la iglesia, ¿no? Pero para mí, ¿quién es al que sigo? ¿Sigues a tu papá, a tu mamá? ¿No? Que a veces tienen métodos de tortura que nos hacen venir a la iglesia. ¿O sigues a un Dios que vive? ¿O estás siguiendo a ese Jesús que en un tiempo le dijo a Pedro, Pedro, sígueme? Y Pedro dice, ¿cómo voy a seguir a alguien que sé que murió y que hoy está resucitado? Pero, ¿cómo puedo seguir a alguien que no puedo tocar, que no puedo leer? ¿No? Es padrísimo esto. Vamos, seguimos en la palabra. Jesús les cuestiona y les dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Y qué le contestaban los otros discípulos antes de la revelación de Pedro? Le dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Ahorita vamos a tocar un poco de Juan el Bautista. ¿Qué anunciaba Juan? Juan anunciaba que la verdad se había acercado. Dice, yo soy el que está anunciando el camino. Pero Jesús no es quien anuncia el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Otros dicen que eres Elías. Jesús no era Elías. Muchos dicen por ahí Jesús era el carro de fuego. Jesús era el fuego que consumió el altar de Elías. Jesús fue el que lo alimentó cuando él estaba en la cueva. Ya nos han predicado de ello, ¿no? Otros decían, eres Jeremías. Pero él no era Jeremías. Jesús era la palabra profética que llamaba al pueblo a arrepentimiento. Porque Jeremías decía, arrepiéntanse. Entonces Jesús se vuelve esa palabra de arrepentimiento, que quizás el día de hoy vas a ser tocado por esa palabra de arrepentimiento. ¿Amén? Amén. Seguimos entonces. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 25. Amado iglesia, ¿a quién sigues? Se te tiene que revelar, porque yo te puedo compartir a quién sigo. Pedro nos compartió a quién seguía. Yo sigo al Hijo del Dios viviente, a el Cristo. Pero ¿a quién sigues tú el día de hoy? ¿No? Quizás puedes decir, no, pues yo estoy siguiendo a mi mentor. El mentor se puede llegar a equivocar, ¿no? De repente nos equivocamos, te regañamos de más o te regañamos de menos, ¿no? Y luego te escalamos con nuestra profeta, ¿no? Y ahí sí dices, voy a conocer al Hijo del Dios viviente. Amén.
Juan 4:25. Fíjate esto, qué padre es esto. Jesús está teniendo un diálogo con una mujer que para ella no tenía derecho de entablar una conversación con un judío. No tenía ese derecho, y Jesús está teniendo un encuentro, un diálogo con una mujer que está buscando agua en un pozo, una mujer samaritana. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Han visto películas? Está bien. Juan 4:25 dice, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, ¿no? Y lo estoy esperando porque en algún momento lo tendré que seguir, ¿no? Aunque no sea judía. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Te imaginas? De repente tú puedes decir, yo estoy esperando a aquel que va a traer sanidad a mi familia, aquel que me va a levantar de este problema en el que estoy. Y de repente se para Jesús enfrente de ti, aquel que vive y reina. Esa voz en sueños, de repente el que patea tu cama, ¿no sé si te ha pasado? Que patean la cama a las 3 de la mañana y no estamos hablando de fantasmas, ¿no? Familia, por favor. Entonces, es el Espíritu Santo llamándonos a buscarle. Le dice a esta mujer, yo soy el que habla contigo. Yo sé que tú y yo el día de hoy podremos decir, un día Jesús quizás dijo tu nombre, ¿no? Quizás dijo Belén, y no era porque era Navidad ni villancicos, sino porque es tu nombre, ¿no? Y te llama. Quizás dijo Juan un día, ¿no? La pastora nos ha compartido su testimonio cuando le habló y le dijo Mariana, ¿no? Y esta mujer tiene delante de sí a Jesús, y Jesús le está revelando que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. La mujer le dice, estamos esperando al Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y podríamos llegar a pensar, con esto basta, con esto podemos estar convencidos de a quién seguimos, de a quién hemos esperado. Pero es fuerte lo que viene. En esto vinieron, en el 4:27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, todavía se cuestiona. No, quizás tú y yo que estamos ahí sentados, ¿cómo es posible que se cuestione? Jesús está delante de ella, le acaba de decir en qué pecados vive y no la ha condenado. ¿No sé si te pasa que te encuentras con Cristo y Él no te condena, ¿no? Y le dices, Señor, no me pude levantar para ir a la reunión el domingo, Señor, perdóname, ¿no? Y Él no te condena. Y yo espero que sea así de sencillo tu pecado, pero bueno, hay niveles de pecado, ¿no? Pero es pecado. Imagínate, Jesús les acaba de decir a esta mujer, yo soy el que habla contigo, yo soy ese Mesías, yo soy la promesa que habías esperado. No, aunque no la merecías, pero la conoces la promesa. Muchos aquí no merecemos la promesa, pero por gracia y misericordia hemos recibido de Dios. Amén. Amén. Y esta mujer le habla ese diálogo con Jesús, le dice, yo soy, pero todavía duda. Y eso sucede con nosotros. Porque yo te puedo compartir quién es Jesús para mi vida, pero mientras tú no reconozcas a quién sigues, podrás llegar con alguien y decirle, bueno, creo que sí hay un Dios que sana, creo que sí hay un Dios que me puede cambiar, creo que sí hay un Cristo que dio su vida por mí, pero te quedas en el creo. ¿No sé si te ha sucedido que de repente nuestra fe mengua, ¿no? Y hay situaciones que vienen a nosotros, vienen situaciones, viene el cobrador y dice, Señor, ¿dónde estás? Y empezamos a dudar. O hay enfermedad y empezamos a dudar. Y esta mujer va con aquellos que no habían entablado un diálogo con Cristo y les empieza a contar, les empieza a compartir, pero aún ella tenía duda en su corazón. Iglesia, en ocasiones hay duda en el corazón. Por eso pregúntale a tu vecino, ¿con quién vienes? ¿A quién sigues? Que no haya duda en ti. Mírale la carita y dile, ¿hay duda o no hay duda? Dile, no hay duda. Yo sé a quién sigo. Amén. Porque nos puede pasar como esta mujer que aumenta hablando el diálogo con Jesús, le intenta compartir a sus vecinos, le intenta compartir a aquellos con los que vivía y les dice, vengan, vean, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Dice la palabra en el 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Es decir, todavía los discípulos lo consideraban solamente un maestro, un rabino. Lo consideraban aquel que les podía enseñar, aquel que los podía guiar. Todavía no tenían la revelación que en su momento tuvo Pedro. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Seguimos. Mateo 11:12. Fíjate, Juan el Bautista, Mateo 11, versículo 2. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¡Hey! ¿No? Detengámonos ahí. Juan había bautizado al Señor. Y esto es para los líderes. Nosotros podemos predicar del Señor, pero si no tenemos la revelación de a quién seguimos, aunque hablemos de Él, un día podemos llegar a dudar. Juan está en la cárcel y tenía discípulos, y él había bautizado al Señor. Y ahorita vamos a entrar a esa parte. Él había visto que el Espíritu Santo descendía como ¿qué? Como paloma, ¿no? Que descendía. Y él escuchó una voz del cielo, ¿no? Que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice la palabra. Pero tiempo después viene la cárcel. Amado, yo espero que no te toque, pero de repente vienen problemas tan grandes a nuestra vida que le decimos al vecino que nosotros le habíamos compartido, ¿no? Así como Job, cuando Job entra en el proceso, vienen los amigos de Job y uno de ellos les cuestiona, pero tú eras el que me hablaba de este Dios, ¿cómo es posible que ahora estés viviendo esto? Sucede, de repente como cristianos vivimos procesos. Juan está en un proceso y tiene discípulos y les dice, vayan ustedes y pregúntenle porque necesito saber, necesito confirmar que aquel que ha llegado, que aquel a quien yo bauticé, sí es el que había esperado, dice. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿No te ha pasado? De repente nos cuestionamos, Señor, ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú el que patea la cama a las 3 de la mañana? No, o es mi esposa que no podía dormir y quiere que yo también me levante. No sé si te ha pasado, a veces sucede y más en el embarazo, ¿no? Respondiendo Jesús le dice, no, dice que para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? Vamos a Mateo 11:4, ahí mismo, abajito. Respondiéndole Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que escuchan y que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Amén, ¿no? De repente aquellos a los que nosotros discipulamos tienen que venir y contarnos lo que han vivido en Cristo, para decir, sí Señor, tú estás aquí, ¿no? Sí Señor, a ti te seguimos. Sí Señor, tú eres el que vive, Señor. Amén. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Líderes? Vamos a Juan 10:9. El Señor también nos revela quién es para nosotros. Y algunos de nosotros vivimos con esta revelación. Dice Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, ¿no? El Señor nos habla y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Para algunos Él ha sido nuestra salvación, para otros es aún más que la salvación. Para otros no solamente nos trajo salvación, sino que también nos ha traído sanidad, ¿no? A algunos les ha dado esposa, a otros les ha dado esposo, otros hoy viven el milagro de ser padres, ¿no? A otros les trajo ministerios y dicen, Señor, no te pases, Señor, ¿no? Con estos discípulos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es al que sigues el día de hoy? ¿Quién es al que sigues? Quizás es aquel que quitó la soledad. Quizás el día de hoy puedas decir, Señor, yo estaba a punto de quitarme la vida y tú eres el que me dio vida, Señor, el que sopló vida. Quizás había un líder o un vecino diciendo, tienes un propósito para ti, pero Dios es el que te decía, vive. Amén. Amén. Quizás es el que sanó tu sangre. Aún hay testimonios de personas que han vivido cáncer, que han vivido leucemia y han sido tocados por el Señor. Él ha llegado a su vida y les ha sanado desde su sangre.
Quizás es aquel que te dio familia, ¿no? Quizás es aquel que creyó en ti, que cuando nadie esperaba nada de ti, Él sí dijo, yo creo en ti, levántate, esfuérzate, yo creo y confío en ti. Amén. Entonces, ¿quién es Cristo en tu vida? Amado, podemos estar en una iglesia, pero podemos dudar de quién es Dios en nuestra vida, y podemos observar al de al lado y decir, bueno, sé que Jesús es el que sanó a mi vecino, sé que Jesús es el que predica a través de esta persona, sé que Jesús es el que habla a mi vida. Pero hoy, iglesia, tenemos que saber quién es para ti. ¿Quién es para ti? ¿Quién es para ti? Pedro sabía quién era para él. Y podemos decir, hoy este cuestionamiento de a quién sigues, yo me lo imagino a Pedro en ese momento en el que él tiene la redención de sus pensamientos en el diálogo con Jesús. Él se sabe perdonado. Y Jesús le dice, sígueme. Y Pedro cuestionándose, ¿cómo voy a seguir a alguien que murió y que hoy resucita? ¿Cómo se sigue al resucitado? Y tú y yo hoy quizás nos preguntemos, ¿cómo te sigo, Jesús? ¿Cómo sigo al resucitado? Fíjate en esto, vamos a la palabra. Vamos a Lucas 11:1. Lucas 11:1. Cuando seguimos a Jesús en nuestros primeros pasos, ¿estás de acuerdo que cuando pequeños nos relacionábamos con nuestros primeros amigos, de repente llega el amigo que invita a su casa, ¿no? Y te invita a la casa el amigo y dices, entras a la casa y puedes conocer a los padres del amigo, ¿no? La forma que hoy en día, bueno, cuando yo estudiaba yo podía conocer a los padres o yo podía presentarle a mis padres, a mis amigos, era porque convivíamos, porque teníamos esa relación de amistad, ¿no? Y lo invitas a la casa y le dices, mira, mis papás, ¿no? Entonces me encanta esto, porque así veo a un Jesús. Cuando los discípulos siguen a Jesús, en Lucas 11:1 le preguntan, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué está haciendo Jesús? Cuando tú sigues a Cristo, Él te presenta a su Padre. Amén. Cuando tú sabes a quién sigues, tú puedes conocer al Padre. Por eso Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive, porque podía conocer al Padre. Entonces, cuando seguimos a Jesús, cuando sabes a quién sigues, puedes conocer al Padre. Amén. Jesús transforma todos los aspectos de aquellos que le siguen. Les está transformando la idea que tenían de un Dios que castigaba a la idea de un Dios como Padre. Amén. Mateo 4:18. Me voy a ir un poco más rápido. Mateo 4:18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pedro recibe un propósito. Tú y yo recibimos propósito cuando nos acercamos a Cristo. Quizás el día de hoy Dios te hable del propósito que tienes. Quizás tu propósito sea traer aquí a tu familia, que conozcan del Señor, sanar enfermos puede ser, predicar la palabra del Señor, ¿no? Hay diversidad de propósitos y cada uno tiene uno. Jesús le está dando un propósito a Pedro. Tiempo después, Jesús le dice, sígueme. Ya le había dicho a Pedro que le siguiera. Y aquí podemos cuestionarnos, ¿cómo sigues a alguien que no conoces? ¿Cómo Pedro y Andrés, cuando Jesús les dice, vengan, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres, y toman esa decisión? Y se nos ha predicado, y tú puedes decir, no, pues a mí un día el Señor me habló, y aún sin conocerle decidí seguirle. Déjame explicarte esto. Vamos a Lucas 18:18. Lucas 18:18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos te sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. A Pedro y a Andrés les dijo, síganme, los haré pescadores de hombres.
De repente este joven, él sí quería seguirlo. Él le dice, Señor, ¿qué hago? Él le dice, ¿conoces los mandamientos? Mira, Jesús no cuestiona a nadie nada más por cuestionarlo. Cuando Jesús te dice, ¿has venido a la iglesia? No es porque no sepa que no has faltado. Es para buscar que en ti reconozcas que has faltado en algo. Pero este joven le dice, Señor, yo he cumplido todo, Señor. Y entonces Jesús le cuestiona algo que sabe que en su corazón tiene más peso. Y le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces le dijo, ven y sígueme. Entonces tenemos a un Pedro y un Andrés que no lo conocen aparentemente y les dicen, los haré pescadores de hombres. Tenemos a un joven que en su corazón todavía había algo arraigado. Y cuando Jesús le dice, ven y sígueme, dice la palabra en el 18:23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, ¿no? Quizás tú y yo hoy podemos decir, Señor, yo no me pondría triste, Señor, ¿no? Señor, yo sí te sigo. Pero vemos dos temas aquí. Vemos a un Andrés y un Pedro que aparentemente, sin conocer de Jesús, ellos estaban pescando. Jesús les llama y les da un propósito. Vemos a un joven que en su corazón había algo que le retenía y entonces no podía seguir a Jesús. Si tú conoces a aquel que te está llamando y que te dice, sígueme, no vas a poder decirle, Señor, no puedo, ¿no? Me encanta cuando Jesús corre a sus discípulos y les dice, también ustedes, si se quieren ir, váyanse. Y de nuevo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida, ¿no? Como aquel que dice, ya me voy de la iglesia. Bueno, está bien, me quedo, ¿no? ¿No te ha pasado? De repente nos ha pasado. Si conoces quién es para ti Jesús, podrás amarlo más que a todo. Si conoces quién es aquel que te dice, ve y haz esto, y entonces sígueme, puedes dar los pasos para seguir a Jesús. Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, qué fuerte está esto, La traducción que tenemos nosotros dice, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y antes de que diga, Señor, eso está muy fácil, Señor, yo puedo pasar esa prueba fácilmente, Señor. Antes de que digas eso, el Señor les dice a los discípulos, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, ahí ya cambia, ¿no? Porque el decir aborrecer es, uy, Señor, puedes incluirme en la lista a la suegra o al suegro y lo cumplimos, Señor, ¿no? Pero no es de eso. El Señor habla, si alguno no me ama más que a su padre, que a su madre, que a los hijos, que a las riquezas, entonces no podrá seguirme. Y no porque yo no quiera que sea mi discípulo, sino porque no me conocen. Porque cuando tú sabes a quién sigues, no hay nada que detenga el que lo pueda seguir. No hay nada en tu corazón que diga, Señor, me voy a detener. No hay nada que te detenga, porque conoces a quién sigues. Entonces hoy vuelve a preguntar a tu vecino, ¿a quién sigues? ¿Con quién vienes? ¿A quién sigues? ¿Te detendrías para seguirlo? ¿Te frenarías para seguirlo conociendo quién es Él en tu vida? Vamos a la palabra, ya vamos. Me encanta esto, Juan 21:20. Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y Pedro, Juan 21:20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, ¿no? Esto me encanta, a mí me encanta el humor de Jesús, ¿no? Y me encanta Pedro, porque Pedro agarra y le dice, Señor, te voy a seguir. Yo no sé cómo se sigue a un Jesús resucitado, pero te voy a seguir. Y tú y yo entramos en esa parte, porque quizás puedes decir, ¿cómo sigo a un Cristo resucitado? ¿No? Sabiendo quién es Él en tu vida, lo puedes seguir. Pero aún pasa esto, Pedro caminaba con Jesús y veía que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, ¿no? Me encanta porque sabes quién escribió el libro de Juan, ¿no? Juan está hablando de Juan. Si Jesús te dijera, escríbeme un evangelio, y vas a poner, ¿no? Y aquí, ¿no? Raquel, la discípula más amada, ¿no? Entonces le seguía, y eso pasó con Juan. Él estaba escribiendo y dice, en el libro de Juan dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?
Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le reprende, porque de repente nosotros podemos seguir a Jesús y en nuestro caminar con Jesús vemos que alguien más quiere seguirlo y dice: no, Señor, no te merece, ¿no? Señor, ¿cómo es posible que no se bañó y el día de hoy esté en iglesia? ¿No? Que oliendo así, Señor, ¿no? Y Jesús le dice: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amado, en la iglesia, en la casa, en el trabajo vas a vivir situaciones que te van a decir: ¿por qué sigues a ese Jesús, no? Hay situaciones que aún siguiendo a Cristo te van a cuestionar y te van a decir: pero mira, ¿cómo se equivocan? ¿A ti qué? Dice: sígueme tú, te dice el Señor. El Señor preparaba a Pedro porque así como él había sido traicionado, seguramente él iba a vivir traición. Sígueme tú, no te enfoques en lo que hace el vecino, si se bañó o no se bañó. ¿A ti qué? Sígueme tú, dice el Señor. Cuando tú conoces a quién sigues, tú puedes dejar de mirar a los que vienen al lado y ver al que está delante de ti. ¿Amén? Amén. No es un regaño, es una reflexión que Pedro tuvo con Jesús ahí. No es lo mismo seguir que ser observador. Ya voy a terminar. Juan 1:26. Yo te decía que Juan el Bautista estaba en la cárcel y en la cárcel le dice a sus discípulos: vayan y pregunten si es él al que yo esperaba. Él había visto al Espíritu Santo, él había bautizado al Señor. No, ahí voy. Juan 1:26 dice: Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien vosotros no conocen. Que cierto tenía Juan, ¿no? Ni yo lo conozco, ahí hablando Juan. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan solamente lo observa y reconoce en él que él podía quitar los pecados del mundo y que él era el Cordero de Dios. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque él era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero hasta aquí Juan platica y nos comparte de cuál es el concepto de Jesús, que le habían dicho, que el Espíritu le había comentado, que él vio al Espíritu Santo, pero aún Juan nunca nos habla y nos dice: para mí Jesús es él. Para mí, ¿quién es Jesús? Por eso no es lo mismo verlo, oírlo, a vivirlo. Juan vio al Espíritu Santo descender, pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Eso nos permite saber quién es Jesús en tu vida. Eso nos permite saber quién es Jesús. Y yo podría predicarte y ver cómo Juan habla y dice: yo doy testimonio de que descendió el Espíritu Santo sobre de él. Yo doy testimonio de que escuché una voz que decía: él es mi hijo. Pero Juan no podía decir, por eso en la cárcel todavía él dudaba, porque él todavía no podía decir: para mí es esto, para mí es mi Dios, para mí es el que anhelaba, el que esperaba. Por eso cuando Pedro es cuestionado y le dicen: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro dice: para mí, Señor, para mí, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de un Dios que vive. Amén. No lo vi, no es que vea cómo un Juan desciende una paloma, cómo Juan vio que descendió una paloma. No es que vea cómo a mi vecino lo está sanando, cómo mi vecino ya no decía groserías, decía groserías y ahora ya no las dice. No es que vea cómo mi padre, que antes no podía entablar conversación con él, hoy puedo decirle que le amo, o él viene y me abraza. No solamente es como ves cómo alguien vive con Cristo, es como vives tú con Cristo, porque si no vas a dudar, amado. Todavía no quiero terminar, y ahí voy. Mateo 4:18. Ahí voy. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo:
vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando las redes al instante, les siguieron. ¿Cómo es que un Pedro puede tomar esa decisión de decir, Señor, yo vivo de esto, mi familia vive de esto? Con esto ya termino, Vamos a Juan 1, capítulo 1, versículo 38. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? ¿No te ha pasado que Jesús de repente dice, ¿a quién busca usted? ¿No? Te contesta el teléfono y dice, hola, ¿con quién quiere hablar? ¿A quién busca? Ellos todavía le dijeron, Rabí, maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Te explico todo esto para terminar. Andrés era discípulo de Juan el Bautista, hermano de Pedro, de Simón. Y un día Juan lo envía a Andrés a preguntar, ve y pregúntale si él es el que debería de esperar. El hermano de Pedro va y le pregunta a Jesús, más bien Jesús le cuestiona, ¿a quién buscas? Y él dice, maestro, ¿dónde moras? Quiero conocerte. Para que tú puedas conocer al que sigues, necesitas saber dónde mora. Necesitas ese lugar oculto, ese lugar íntimo, donde tú puedes decirle, Señor, ¿quién eres en mi vida, Señor? Señor, ¿eras tú al que anhelaba, Señor? ¿Eras tú del que me platicaba fulanito, que le compartieron? Él les dice, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías. Andrés vio dónde moraba Jesús. Y entonces Andrés va y busca a su hermano, a Pedro, y le dice, Pedro, hemos encontrado al Mesías. Pedro, hemos encontrado al Mesías. No sé cómo era la persona que te compartió, pero te dijo, he encontrado una solución. Ven, conócela. Y yo me imagino a un Pedro diciendo, ¿quién es este que te ha vuelto loco? ¿Quién es este que te trae hablando locuras? ¿Cómo se te ocurre decir que has conocido al Mesías? Si aún los profetas no lo habían conocido, ¿cómo es que tú dices que lo has conocido? Y entonces Pedro tiene un primer encuentro con Jesús y le cambia el nombre. Porque quizás tú has tenido un encuentro con Cristo y lo primero que ha hecho es que te cambió el nombre. Ya no eres el gordito, el épero, el grosero, ¿no? Ya no eres el Kevin, el Brian, que te dice eres el hijo amado. Eres mi amado. Eres el que me complace. Y entonces, ahora sí, Mateo 4:18, tiempo después, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. ¿Quién lo llamó Pedro a Simón? ¿Quién le había llamado Pedro a Simón? Lo acabamos de leer, familia. Jesús le había cambiado el nombre. Por eso cuando Pedro ve a un Jesús en la orilla y le dice, ven, sígueme, te voy a dar un propósito. Él puede arrojarse a las aguas, seguir a un Jesús. ¿Cómo no voy a seguir a aquel que me cambió el nombre? ¿Cómo no voy a seguir a aquel que me ha dado un propósito? Tiempo después, Jesús va a la cruz, Jesús muere, resucita, tiene un diálogo hermoso con Pedro y entonces le dice Jesús resucitado, el mismo Cristo que hoy a ti te dice sígueme, le está diciendo en ese momento a un Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, va a haber un tiempo en el que no vas a ir a donde quieras, vas a depender de otros, pero antes de ese tiempo, Pedro, tienes que seguirme el día de hoy. Y Pedro, ¿cómo no voy a seguir a aquel
que mi hermano Andrés me compartió de él, que había llegado el Mesías, que cuando me lo presenta me cambia el nombre, que cuando yo estoy en mis tareas del día a día, Él me da un propósito mayor y me dice, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Aquel que vi cómo se va a una cruz, que cuando lo iban a apresar me salvó de la cárcel, ¿estás de acuerdo? Porque le corté la oreja a quien no debía. Y de repente nos pasa, ya andamos con nuestra espada, o machete, o hacha, no sé qué traigas, pero de repente ya andamos dándole donde no deberíamos. ¿Cómo no voy a seguir a aquel que dio su vida por mí? Aquel que me está diciendo hoy, sígueme. Es una locura que un resucitado me diga, sígueme. Y ese es el resucitado que hoy, amado, te dice, sígueme. ¿Quién soy para tu vida? Te dice el Señor. ¿Quién soy? Cierra tus ojos ahí donde estás.